Todo el análisis de la información aquí con Jania Nobel para entender la noticia. La Organización Mundial de la Salud declaró emergencia internacional por un brote de ébola en República Democrática del Congo y Uganda. Reportan alrededor de 600 casos sospechosos y 139 muertes sospechosas, con riesgo alto a nivel nacional y regional, pero bajo a nivel global. México emitió un aviso preventivo de viaje para Congo y Uganda. Las autoridades sanitarias han señalado que el riesgo de casos en México es bajo, aunque se mantiene la vigilancia, especialmente rumbo al Mundial 2026. Precisamente vamos a platicar de ese tema hoy con el doctor Francisco Moreno, médico infectólogo del Centro Médico ABC, a quien le agradezco muchísimo estos minutos de su tiempo. Doctor, muy buena tarde. Buenas tardes, un gusto estar contigo y con toda tu audiencia. Muchas gracias, doctor. Pues eso, la posibilidad de un brote de ébola en nuestro país, la preocupación internacional, y justo cuando México se prepara para recibir visitantes durante el Mundial, queremos entender qué tan grave es, cómo se transmite, qué riesgos reales existen para nuestro país. ¿Por dónde quiere que agarremos el toro, doctor? Mira, yo empezaría por decirle a tu audiencia qué es el ébola, ¿no? Sí. El ébola es una enfermedad viral que produce una cosa que se llama fiebre hemorrágica. Empieza un cuadro viral como fiebre y después hay manifestaciones gastrointestinales y sangrados, por eso es fiebre hemorrágica, que pueden presentarse tanto en forma externa, es decir, que es ver sangre en las evacuaciones, sangre en la boca, sangre en la nariz, como sangrado interno que lleva a lo que se llama falla orgánica múltiple. ¿Por qué es la situación ha puesto pues en alerta tanto a la Organización Mundial de la Salud como a la comunidad científica a nivel mundial? Porque la mortalidad por caso es de 30 a 50%, es decir, de cada 3 se muere una persona. Entonces, el tener muchos casos de esto sería gravísimo porque la mortalidad es altísima. Sí. ¿Cuáles son, vamos a decir, las buenas noticias en cuanto a qué sabemos del ébola? Uno es que no es una enfermedad nueva, no es como COVID-19, que fue una enfermedad totalmente nueva para el ser humano y por lo tanto no sabíamos nada de ella. Aquí sí sabemos del ébola. El primer brote fue en 1976 y que, por cierto, provocó la muerte de 15,000 personas. Y a través de la historia ha habido brotes epidémicos en África, varios de ellos cada determinados años. La gran ventaja de esos brotes es que se ha logrado contener. ¿Qué quiere decir contener? Que los casos no salgan de las zonas en donde se está dando el brote. Es decir, si está en una zona, se aísla la zona y se evita que personas de ahí que pudieran estar infectadas contagien a otras personas. ¿Cuál es el problema actual? El problema actual es que estamos en vísperas, 3 semanas de un mundial, en donde además participa República Democrática del Congo, porque es una de las selecciones que fue acreditada, ¿no? Que ganó y que va a jugar. Y no solamente va a jugar en Houston y Atlanta, va a jugar en Guadalajara. Entonces, ¿qué preocupa? Preocupa que gente del Congo que viniera a México o de Uganda, que es menos, porque probablemente pues no está su equipo, pero que vengan a México y que alguno de ellos pudiera estar contagiado. Entonces, mi recomendación en redes sociales ha sido evitemos que vengan personas de ese país que es triste, que es desafortunado para ellos porque quisiera estar en el mundial, sí, pero es salud. Lo que tú no quieres es que la enfermedad del ébola salga de esa área en donde se están dando los casos, porque si empieza a haber casos en otras regiones, entonces la enfermedad se puede empezar a diseminar. Sí. Y la idea es evitar que se disemine. Estados Unidos ya lo hizo. Estados Unidos ya dijo ayer, no vamos a aceptar gente que venga de República Democrática del Congo, no van a poder tener entrada a los Estados Unidos. Pues digo, insisto, suena dura la medida, pero ¿qué es más importante que la salud de los mexicanos? Claro, y bueno, en ese sentido serían algunas de las medidas, ¿no? Para que deberíamos establecer, ¿no? Por ejemplo, en los aeropuertos, y esto pues ya tendrá que ver con las políticas de libre tránsito, ¿no? Que ahí la oficialía de partes tendrá que poner atención y que nos escuchen, ¿no? Esta es parte de algunas de las medidas que se deberían de tomar. ¿Cómo se transmite el ébola, doctor? Dicen que también por contacto, ¿no? Y sí, en estos países en África, pues las tradiciones al enterrar a sus muertos muchas veces es despedirse de ellos tocándolos, ¿cierto? Mira, la enfermedad se transmite por contacto con líquidos corporales. ¿Qué son líquidos corporales? Todo el líquido que puede salir de tu cuerpo, desde lágrimas, saliva, orina, materia fecal.
Y sí, lo que tú dices es importante. La mayor parte de los contagios se da incluso en gente que está atendiendo a los enfermos, es decir, la familia, los grupos de trabajadores de salud, todos ellos son los que habitualmente acaban enfermándose porque están en contacto directo con esos líquidos. No es una enfermedad que se transmita por vía respiratoria, afortunadamente. No es como COVID o influenza. Eso lo haría una enfermedad mucho más peligrosa. Pero tú imagínate que llega alguien que está enfermo, que no lo sabe, porque los primeros 2 o 3 días de tu enfermedad pueden ser datos como si tuvieras influenza o como si tuvieras COVID, en donde te sientes un poco mal, pero pues no vas a dejar de ir al estadio, en donde vas a estar en contacto con mucha gente, donde vas a gritar, donde va a haber salida de líquido, y bueno, eso puede contagiar a los demás. Eso es lo que preocupa, que no se tomen las medidas necesarias para evitar que esa posibilidad, que es baja, pero que llegue alguien de la zona donde hay enfermedad y que llegue enfermo sin estar totalmente con los síntomas y que pueda contagiar a una persona, porque entonces ya tienes que esa persona puede tener o contagiar a otras y ya tu brote ya no es externo, ya tienes un brote interno. Y entonces cuando eso sucede es cuando empiezan a haber muchos casos en el país en donde se presenta esta situación. Hablando de la teoría del cisne negro, esta, no sé si la ha escuchado, doctor, esta donde la posibilidad y el porcentaje es muy bajo, aunque sea el 1%, el más menos 1% de error de una estadística, pues ahí está. Y puede ocurrir. No queremos ser fatalistas, pero sí preventivos. Si esto ocurriera, doctor, si este porcentaje tan bajo de contagio en nuestro país o en la región se diera, ¿estamos preparados en México para atender casos de ébola? Mira, la mortalidad es arriba del 30%. La mayor parte de los casos, del 90-95%, se tienen que atender en terapia intensiva. Sí. Para ponerte analogías, con COVID, de cada 100 casos había 2 o 3 que requerían terapia intensiva y vimos cómo se saturaron hospitales, cómo no había oxígeno, cómo no había atención en los centros que se dispusieron para poder atender pacientes. Imagínate ahora que es una enfermedad en donde en lugar de 3 de cada 100, 95 de cada 100 necesitan terapia intensiva. Yo te lo comento así, o sea, si hay un brote epidémico importante, no hay país que tenga la infraestructura para controlarlo. Por eso Estados Unidos está tomando esa medida, por eso en Europa están tomando otras medidas. Aquí, como lo que tú me decías del cisne negro, yo te comento algo diferente. O sea, si tú tienes un dolor en el pecho y yo tengo la posibilidad de que sea el 1% o el 0.1% que sea un infarto, te mando a que te hagan un electro y prevenir que vayas a tener un infarto. Sí. Si aquí en salud minimizas el problema, si aquí en salud no ves cuál es el peor escenario, no te previenes para eso. En México dijimos, COVID era una gripita, COVID no va a hacer nada, COVID se va a inactivar por el calor. 800,000 muertos después, decimos nos equivocamos. Sí. Yo lo que no quiero es que nos equivoquemos esta vez también. Bueno, nos equivocamos, somos muchos. Se equivocó el doctor Muerte, ¿no? El doctor Hugo Gatell, mintiéndole a la población. Espero que en esta ocasión, pues sí tengamos la responsabilidad, la seriedad, la prevención para que no pasen estas cosas. Ojalá que no, porque de verdad que minimizarlo nos cuesta la vida. Doctor, ¿hay vacuna o tratamiento existente? No, fíjate que no hay tratamiento específico para el virus del ébola, y hay una vacuna que se desarrolló, pero que se desarrolló con base a la variante que produjo el primer evento, la primera epidemia, que es la variante de Zaire. Y desafortunadamente la vacuna no parece ser efectiva contra esta nueva variante. Y además hay una situación, hay un retraso muy grande en el número de casos que se han detectado en República del Congo. Se piensa que este brote lleva más de 2 meses y apenas se están dando cuenta de la cantidad de brotes y cantidad de muertes que ha habido por esto. ¿Por qué pasó esto? Porque las pruebas diagnósticas que había para ébola no eran unas pruebas confiables para esta variante. Entonces, además de todo, estamos buscando mejores pruebas. Se están empezando a desarrollar vacunas contra esta nueva variante, pero ya vimos lo que sucedió con las vacunas, ¿no? Sí. Los países de primer mundo las acaparan, no hay manera de producir millones y millones de dosis. Es decir, ya vivimos esto. Lo que a mí me preocupa es, debemos haber aprendido mucho de esto, de lo que pasó. Y aquí la situación es tomar una medida estricta, sí, una medida dura, sí, pero es una medida que te protege a tu población.
¿Y este brote puede atribuirse a la suspensión, doctor, a la suspensión de fondos que ofrecía Estados Unidos a África? Pues eso puede ser una de las razones. La otra razón es que también recuerda que los fondos no solamente se los retiraron a África, se los retiraron a la misma Organización Mundial de la Salud. Y entonces la Organización Mundial de la Salud incluso se ha quejado de que pues no tiene un presupuesto tan importante como para mantener una vigilancia epidemiológica, y el riesgo que corremos es que al no haber una buena vigilancia, un brote que se pudo haber detectado hace 2 meses se detecta 2 meses después, porque no había más pruebas, porque no se hizo un análisis científico de lo que estaba sucediendo, y ahora estamos con esta situación. Entonces, sí, evidentemente también las malas políticas que se hacen en otros países pues pueden afectar a que el mundo tenga una nueva pandemia. Insisto, esto es muy lejano, esto es poco probable, pero ¿para qué jugar con la probabilidad? Claro. Y de manera personal, ¿qué recomendaciones nos ofrecería a los ciudadanos de a pie, a los que van a ir a los partidos, a los que están en la ciudad de sede de los partidos, a los que podrían estar en contacto con los jugadores? En fin, de manera general, ¿qué recomendaciones nos da? Mira, la recomendación está para la población nacional es: uno, no vayas a lugares donde pueda haber ébola, que es ahorita República Democrática del Congo. Uh-huh. Segundo, no estar alarmados. Tercero, es estar muy informados, porque desafortunadamente algo que dispersa más rápido que los virus es la información en las redes sociales. Entonces, tampoco tomar las cosas como alarma. Empujar un poquito a la autoridad gubernamental para que tome las medidas adecuadas, que es lo que tú estás haciendo, y estar informados. Ahorita tampoco es como para que si tengo boletos para el juego que va a haber en Guadalajara no vaya, no es el caso. Uh-huh. Vamos a ver cómo se presentan las cosas. Los jugadores de la selección que mencionabas tú ya están tomando medidas con ellos. Mira, ellos juegan, toda la selección de República Democrática del Congo juega en Europa. Entonces, los jugadores ya no se les permitió regresar a su país de origen. De ahí se concentraron en un área. Es como, pues no han estado en el país en donde está el brote, y están en vigilancia. Entonces, pues ya están ellos como dijéramos en cuarentena. La cuarentena que se debe de hacer es de 21 días, porque el periodo de incubación de la enfermedad es de 2 a 21 días. Entonces, si en 21 días no tiene nadie síntomas, no hay ningún problema. Pero ahí es muy fácil porque ya los tienes vigilados. El problema es alguien que se sube al avión de allá, que no sabes, que llega a México, que está infectado y que puede tener un problema. Bueno, pues ahí están las recomendaciones, de qué se trata, cómo se contagia y los riesgos que hay. Doctor Francisco Moreno, muchísimas gracias. Ahí está el mensaje central y me parece que es muy claro. El riesgo para México es bajo, pero la vigilancia debe de ser alta, sobre todo ante la movilidad internacional del Mundial. Muchísimas gracias, doctor. Con todo gusto. Un saludo a todos. Igualmente, es el doctor Francisco Moreno, médico infectólogo del Centro Médico ABC. Pues las dudas creo que ya las dispersamos, son las preguntas que nos llegaron a nuestra mesa de redacción, así que nosotros cumpliendo y ustedes atendiendo. Gracias, doctor. Muy buena tarde. Buena tarde. Hasta pronto. Vamos a hacer una pausa. Yo soy Genia Nobel. Seguimos aquí en Informe 24. Volvemos.